¿Cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Así iniciamos dándote la bienvenida en este programa y hoy vamos a tener a la experta, a la doctora Olga Patricia Lares Morales. Ella está contigo para contestar a tus preguntas y es un programa que hemos dedicado en especial a los señores. Esta mañana vamos a entender las mujeres cómo funcionan los hombres. Ay, háblale a la comadre, cuéntale a tu hermana. Diles que estamos en internet y en radio. Nos pueden escuchar vía su computadora o su celular por www.radiomujer.com.mx. Y por supuesto aquí estamos al pendiente en las ondas hertzianas. Un saludo a nuestros amigos que nos escuchan en Austin, Texas. Saludo a quienes nos sintonizan aquí en Guadalajara, Jalisco el día de hoy, que es miércoles 18 de septiembre. La doctora Olga Lares es ginecobstetra, ella es perinatóloga. Y bueno, justo cuando viene es que hablamos de la sexualidad y en particular tocamos el tema de la reproducción, de las mujeres que quieren tener hijos o de las que ya no quieren tener hijos y acabamos hablando de los varones, por supuesto, ¿sí? Cuando es el tema de esperar un bebé, pues se tiene que revisar a fondo qué está haciendo la pareja para tener a un bebé o qué está haciendo para ya no tener bebés como responsabilidad mutua. Pero hoy, más allá de los bebés, vamos a platicar de los hombres, de sus órganos reproductivos, de su sexualidad y por supuesto también de su erotismo. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Bien, Claudia. Encantada de estar nuevamente contigo y pienso que este programa nos salimos un poquito al área tan importante que de nuestra sexualidad como es el hombre y sí, efectivamente, pocas veces nos preocupamos como mujeres de saber, aparte de la función de nuestro cuerpo, qué le pasa a ese órgano reproductor masculino, qué le pasa a ese esposo, a ese novio, a ese amigo, a esa persona que forma una parte tan importante en tu caminar. Yo creo que este tema es muy importante para todas las radioescuchas porque la verdad es tanto los cambios que tienen y desafortunadamente yo creo que la mayoría de los hombres lo que menos hacen es pensar qué debo de hacer para mantener mi cuerpo. Aquel profesionista probablemente se cuide o aquel papá que tenga 55, 60 diga yo no voy al médico si no siento nada, cuando realmente nosotros a través de este tipo de programas tratamos de orientar a las mujeres para que sepan que hay que tener un control. Hay que estar vigilando ese cuerpo. Entonces, yo creo que este programa despierta mucho el interés para que la radio escucha. Ahora sí, agarre de la mano a su esposo. Y bueno, ya se pasó el festejo del Día del Papá, pero ¿por qué no su cumpleaños, un onomástico? Y se lo lleve al doctor a checarlo. Porque vamos a hablar un poco acerca de aquellos pequeños detalles que en nuestra vida sexual, que en ese momento tan íntimo, se ven afectados por la sexualidad masculina. Tú nos has traído aquí a las mujeres y también a los hombres que han escuchado el programa infinidad de detalles acerca de el comportamiento hormonal en el cuerpo de las mujeres. Nos has abierto muchas ventanas para entender la menopausia, la perimenopausia y bueno, el climaterio en general, que cuando ha sido el tema, pues nos hemos quedado de ojo cuadrado al saber que desde muy jóvenes las mujeres en realidad ya estamos viviendo un climaterio, un momento en nuestra vida en donde las hormonas pues son protagonistas. Te pregunto, en el caso de los hombres, ¿cuáles son las hormonas y cómo es también para ellos el periodo de su juventud y de su madurez y si hay cambios similares en este caso o esperados también en su caso como hombres como lo hay en las mujeres? Fíjate, Claudia, que no existe un concepto que pueda describir esta etapa de transición como nosotros, que se llama climaterio, pero para algunos se le llama andropausia. No es que exista una producción de hormonas masculinas, siendo la hormona masculina más importante la testosterona. Esta hormona que se llama testosterona se produce en el testículo y tiene una producción desde que empieza la pubertad en nuestros hijos. Hay que recordar que hay un efecto desde el cerebro
desde el hipotálamo, que le dice a ese cuerpo, debes de producir una hormona en la hipófisis que estimule, que es otra glándula, al testículo para que empiece a haber una diferencia en el desarrollo sexual de genitales externos y genitales internos, lo que es la diferencia con la mujer, la masa muscular, la estatura, el hueso fuerte. Y hay que recordar la diferencia en las mamas. El hombre no tiene mamas, es un tórax, que sí tiene una glándula mamaria atrófica, tiene un pezoncito, una areola. Recuerden la distribución del vello, esto es bien importante porque pues hay zonas que el hombre no tiene, que la mujer sí, y que la mujer no tiene, pero el hombre sí. La voz ronca, la voz atractiva, esa voz que nos encanta a todos, y hay que empezar a notar cambios en genitales, como es el escroto, como es la distribución del vello en genitales del hombre, y también los cambios en la función del pene. ¿Por qué? Porque ya empezamos a encontrar en nuestros jóvenes, en nuestros hijos adolescentes, que tienen modificaciones en el tamaño del pene por las erecciones, que ante los sueños eróticos se les llaman poluciones. Ellos empiezan a encontrar que ese cuerpo empieza a funcionar ante un estímulo erótico que habías comentado tú al inicio de este programa. Aquí también es importante decirlo que obviamente la edad de la pubertad, lo hemos comentado, que empieza desde los 11 años y que termina a los 19, y que esta va a ser afectada dependiendo de algunos cambios en el cuerpo, como por ejemplo, aquel niño gordito probablemente no tenga el mismo desarrollo que un niño con un peso adecuado. Por eso es muy importante mantener una dieta en nuestros hijos jóvenes y cuidar mucho su peso, porque se ve afectado también su desarrollo por el exceso de grasa corporal. Con esto nos vamos a quedar, apenas con los jóvenes, con los pubertos. Después de la pausa comercial hablaremos de los hombres, porque ya nos vamos, tenemos un espacio en el cual solo son unos minutos, nos despegamos de ti, pero volvemos. Son las 10:19. ¿Cómo estás? Gracias a todos los que se pronuncian también por la vía del chat. En la página de internet tú puedes entrar y comentar o bien preguntar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Olga Patricia Lares, que más que nuestra invitada es nuestra maestra el día de hoy. Te felicita Marcela por compartir con nosotros y enseñarnos este excelente tema. Muy bien, sigamos Gracias. hablando de los hombres. Estábamos apenas con su pubertad y bueno, la adolescencia. Así es. Entramos a esa etapa reproductiva, en donde ese cuerpo después de los 20 años ya sufrió la maduración suficiente para tener la capacidad no solamente fisiológica de dar esa pequeña semilla para un embarazo, sino también debe de haber la capacidad psicológica. Entonces, en esta etapa es donde menos problemas tiene de sexualidad el hombre cuando es una persona sana. Recuerden ustedes que lo dicen en México como un pequeño chiste, que en México no existen los problemas de disfunción eréctil, cuando realmente uno de los medicamentos que más se consume es efectivamente para ese tipo de problemas. Y si nosotros hablamos de la sexualidad en el hombre, lo que afecta a la sexualidad, debemos de hablar lo que afecta a la erección, lo que afecta el deseo sexual, lo que afecta el tiempo de erección. Entonces, es cierto, es muy poco el porcentaje de hombres que arriba de los 25 años tienen problemas, que abajo de los 25, de los 20 a los 25 tienen problemas de disfunción eréctil. Pero desafortunadamente, si hay una muy buena función de los testículos, hay muy buen nivel de testosterona, el ambiente lo hace adverso. ¿Por qué? Porque hay que recordar las adicciones, el alcoholismo, las drogas, el tabaquismo, el estrés. Son factores que modifican mucho la respuesta sexual en el hombre. Y esto se va incrementando, adicionado al envejecimiento, porque empiezan las enfermedades de tipo orgánico. Aparentemente, 1 de cada 5 hombres después de los 40 años puede tener problemas de disfunción eréctil.
Y esa disfunción eréctil habla de tu respuesta sexual. Esa disfunción eréctil habla de tus problemas de tipo fisiológico y también habla de tus problemas de tipo psicológico y social. Porque hay que recordar que la sexualidad es una integridad, una armonía entre lo físico, lo social y lo psicológico. Ahora, si a eso asocias tu pareja sexual, porque hay que recordar nuestras etapas. En el hombre este envejecimiento que empieza a partir de los 40 no es tan evidente como en la mujer. En la mujer es muy importante que lo primero que notamos nosotros son mis ciclos. Mi sangrado menstrual empieza a ser diferente, el hombre no. El hombre no puede determinar bruscamente que la testosterona baja, porque cuando ya tuvo una depresión importante, lo primero que nota es alteración en el estado de ánimo. Apatía, tristeza, miedo, así como lo notamos en la mujer, pero en la mujer esto ya tiene una antesala de signos y síntomas que hemos comentado en otros programas. En el hombre también notamos que existe el insomnio, porque lo que comentabas tú al inicio del programa, ¿qué hormonas se ven afectadas, señora? También la melatonina, que es una hormona que participa mucho en el descanso, en el sueño, se ve disminuida. Y también la otra hormona es la hormona del crecimiento. Entonces debe de haber un equilibrio entre estas tres hormonas para que el hombre tenga una sexualidad adecuada, una buena respuesta sexual, tomando también como factor principal el deseo. ¿Qué es lo primero que pasa? El hombre empieza a perder el deseo. Empieza a tener poco deseo sexual, por lo pronto en este momento se corta la conexión con el cerebro y si no hay deseo, pues nunca se va a dar la respuesta de va a haber una erección. Si yo no te deseo y no quiero tener actividad sexual, por más que me bailes rico y que me hagas esto, o me acaricies o pongas un ambiente erótico, pues no va a haber una erección sexual, porque ese es un estímulo muy importante para que el cerebro empiece a dar descargas a ese pene y le diga, hay que empezar a dilatar esos cuerpos cavernosos para que haya erección. También, ¿qué se pierde? La masa muscular. Era un hombre fornido y de repente el músculo se va disminuyendo, empieza a haber una reducción en la estatura, los espacios entre las vértebras empiezan a cortar al igual que nosotros, hay una descalcificación y si no se cuida y sigue deteriorándose esa producción de testosterona, obviamente va a haber una osteoporosis que no es tan común en el hombre como en la mujer. Pero lo más importante es la distribución de la grasa corporal. ¿Qué le pasa al hombre? Esa pancita empieza a crecer, empieza a haber aumento de la grasa a nivel de la pared abdominal y todo esto es parte de una serie de signos y síntomas que quizás él piense que sean normales a los 60 años, a los 55, pero no. La sexualidad del hombre la puede vivir a cualquier edad y puede tener relaciones sexuales con muy buena erección a los 60, 65, 70. Porque eso depende tanto de sus cuidados físicos como de su pareja. Y esto es muy importante que nos digan las mamás radioescuchas, ¿no? Que nos comenten, porque piensan algunas parejas que ya pasé a los 55, yo ya terminé mi sexualidad. Y es cuando la vida debe de ser más plena porque los hijos ya están grandes. Ya tienes tiempo. Sí, y ya lo tienes en casa. Y puedes ir con él a compartir tantas cosas y volverte a reencontrar. A ver, vamos a ver si vamos entendiendo. Sí tienen cambios los hombres, no son tan inmediatos o tan evidentes como lo son en las mujeres o los van preparando como a nosotras, que poco a poco la regla se te va a retirar y entonces se va reduciendo el número de días que tienes una menstruación, cuando en los hombres pues no hay una regla, no hay algo que estés viendo cada mes como un cambio constante. Entonces de repente puede ser que les sorprenda a ellos y a sus parejas algo que no estaba en el plan, ¿no? Como tienes 40 y tantos, todavía no tienes 60 y sin embargo estás teniendo dificultades, por ejemplo, para lograr una erección o simplemente estás de acuerdo con la doctora con lo que está diciendo de no hay deseo. Puede ser una o la otra o pueden ser combinadas, ¿verdad? Sí, y también notas reducción del vello en los sitios que debe de estar.
Entonces pueden ser ambas, Claudia. Ok, ¿cuáles son las razones por las que esto ocurre? Tú hablabas de la testosterona. ¿Es que en todas es baja de testosterona? No. Definitivamente cuando nosotros hablamos de alteración en la erección, tenemos que entender que puede haber varios factores. Y el primero sería la modificación de toda la microcirculación de tu cuerpo. Acabo de asistir a un congreso de climaterio y me quedé sorprendida porque mencionaba el cardiólogo. Señores, a todos los hombres o a las mujeres dirigiéndose, si su esposo tiene problemas de erección, es porque hay probablemente una modificación en la microcirculación del pene. Uh-huh. La microcirculación, señora, son los vasitos más pequeñitos que se puede imaginar que irrigan al pene y que tienen una similitud con los vasitos que irrigan al corazón. Y el primer dato de alteración en la circulación es la dificultad para la erección. Porque puede haber deseo y sin embargo no estás teniendo la respuesta que Así se espera. Es. Y ahí se les pide al hombre hacerse su chequeo. Por eso desde los 40 años hay que checarse colesterol, señor, triglicéridos, grasas buenas, grasas malas, su glucosa, su insulina. Porque recuerden que la diabetes es uno de nuestros problemas que tenemos en México grave. Y puedes pensar que estoy joven y no tengo una resistencia a la insulina, pero sí la tengo porque mi abdomen me lo dice, mi cambio de complexión me lo dice. Entonces sí es importante desde ahí. Y estamos hablando solamente del aspecto vascular. Sin tomar en cuenta si es hipertenso a los 45 o a los 50, que es la edad en donde el hombre sufre más riesgo de un infarto. Y el primer dato de que mi circulación está mal es la poca erección, la disfunción eréctil. Eso por supuesto no te lo van a decir quienes te venden las pastillas para tener una buena erección y quienes te dicen que en lugar de 1 de cada 5 es 1 de cada 2. Porque bueno, también es cierto que hay intereses en los laboratorios médicos donde se están peleando por este sector de la población y donde ante cualquier eventualidad como esta, pues ya tienen inmediatamente detectado otro cliente más. ¿Sí? Efectivamente. Y los riesgos que conlleva para los hombres, o muchas veces que hasta son las mismas mujeres quienes compran estos medicamentos para sus parejas, de todas las consecuencias que trae a otros niveles. Ahorita decías el cardiólogo. Vamos a platicar después de la pausa comercial más sobre esto. Quédate con nosotros en Club de Mamás de Radio Mujer. Tenemos un problema con nuestra sala de chat, así que te voy a dar las líneas telefónicas por si deseas hacer alguna pregunta. Nuestra línea nacional sin costo es 01800-727-5420. Es nuestro teléfono si estás en cualquier parte de México, 01800-727-5420. Si estás en Austin, tenemos una línea directa desde la cabina de Austin, Texas. El número es el 512-215-4909. Repito, 512-215-4909. Aquí en Guadalajara, las líneas telefónicas a tu disposición 31 22 11 90 y 36 47 18 83. No temas preguntar, es interesante lo que hoy estamos aprendiendo sobre la sexualidad masculina con la doctora Olga Lares. Si bien es cierto, no es con ella, con el tipo de especialista a los que vamos a sugerir que los hombres acudan. Nosotras como mujeres acudimos a la ginecóloga o al ginecólogo, que si además tienen esta especialidad de ser ginecobstetras para la parte de la reproducción, y si además tienen, como en el caso de la doctora que es experta en esta parte de climaterio y menopausia, pues bueno, mucho mejor. ¿A quiénes deben recurrir los varones que deseen revisión, que deseen obviamente diagnóstico ante problemas como los que acabas de nombrar hace rato, doctora? Bueno, yo les sugeriría que fueran con el urólogo, pensando que pudiera haber algún problema obstructivo que pudiera ser la causa de la disfunción eréctil, o que estuviera muy bien esa próstata y necesitas saber cómo se encuentra tu aspecto cardiovascular, tu microcirculación. Tendríamos que
pedirle que vaya con un médico internista para que haga unas pruebas en ese cuerpo y cheque que todo esté perfectamente bien en cuanto a sus lípidos, azúcar, tiroides. Y si hay un problema de tipo hormonal, que hay baja en la producción de testosterona, aquí se le debe de llevar a un andrólogo o a un urólogo, que ellos tienen la capacidad de dar un tratamiento, porque es importante que sepan que solamente hemos hablado de trastornos en la microcirculación, en donde hay una erección y de repente se pierde esa erección y queda el pene medio flácido y no permite la penetración, es porque hay fuga. Entonces hablas de alteraciones en la microcirculación, pero ¿qué pasa cuando no existe ninguna normalidad ahí y tiene un problema en la columna, como una cirugía, como una resección de próstata, como una cirugía de recto, como un problema que vaya a tener en vejiga, que tuvieron que reconstruir? Y sin embargo, si estos dos factores están bien, hay que ver lo hormonal. Si es alguien que empezó una pubertad tardía, si es alguien en donde los testículos están pequeños, si es alguien que tiene un déficit de la producción de testosterona, que eso se le llama un hipogonadismo, o también hay que recordar si hay un aspecto de tipo psicológico, porque si todo está perfecto, pero él siente desconfianza de que puede tener una erección, de que puede haber una penetración, pues estaríamos hablando nosotros de un problema de tipo psicológico que va a requerir un terapeuta sexual, un psicoterapeuta. Y finalmente, si es una persona que es hipertensa o que tiene una diabetes descompensada, eso también daña las terminaciones nerviosas y los medicamentos antihipertensivos algunos dan problemas de impotencia sexual. Entonces, señora, acompáñelo y dígale al doctor que usted no le dé vergüenza. Doctor, no le dé un antihipertensivo a mi esposo que le afecte su erección, porque ellos no se atreven a decirle a él. Hay que recordar que a veces el hombre, por temor a lo que le vayan a hacer en el consultorio, no quiere ir al médico. Pero no le tenga miedo, porque recuerde que la sexualidad, pues es toda la vida. Toda la vida, si tú quieres ser activo sexualmente. Obviamente, pues no te vas a echar el maratón a los 60, 65, ¿verdad? Pero claro que la puedes disfrutar con tu pareja. Y claro que puedes tener ese nuevo reencuentro y la sexualidad va cambiando conforme pasan los años. Pues está escuchando Dolores, tiene un hijo de 12 años, es un chico que tiene tiempo quejándose de un testículo, suponemos que de dolor. ¿Hay algo que tú le puedas comentar en el programa de hoy? Que vaya que lo revisen, señora, porque recuerde que esos testículos deben de estar en las bolsas escrotales. Tiene usted que sentarse con él y platicar si el testículo baja, si retrae, si está medio camino. Entonces, llévemelo por favor con el urólogo, porque recuerde pues que ese testículo produce testosterona y espermatozoides y eso va a dar, aparte de su vida reproductiva, su sexualidad en su hijo. Sí hay que llevarlo. No estamos haciendo este programa para que se depriman, ¿eh? No, para nada. Oye, es que las señoras ya se quedaron muy preocupadas por lo que dijiste. Ah. Bueno, es que cuando abres el abanico y entonces ves que probabilidades de diabetes, de hipertensión, cuando también el tema del estrés afecta, o sea, cuando es el tabaquismo, tan el amplia la alcoholismo, variedad, pues entonces tienes que buscarle por dónde. Definitivamente. Pero dime una cosa, Olga, aquí entre nos, ¿realmente se logran diagnósticos rápidos? Porque también muchas veces no es miedo o resistencia a ir al médico de parte de los señores, es la crisis económica que te dice, ¿sabes qué? Pues es que primero hay que terminar de pagar esta hipoteca antes de pagar un médico que quién sabe cuánto dinero te va a sacar. Y quién sabe cuántos años te va a llevar llegar al punto de que fue cardiovascular o fue por el tema del azúcar o fue psicológico. Yo creo que aquí hay que hacer un balance de qué hago yo para cuidar mi cuerpo y qué como esposa hago yo para cuidar el cuerpo de toda mi familia. Porque es cierto, el perfil de lípidos, pregúntese, ¿cuántas veces se lo ha tomado usted? ¿Qué es un perfil de lípidos? Es checar las grasas en la sangre después de un ayuno de 12 horas. Que nos digan cuántas radioescuchas se lo toman al año. No. Que levante la mano quién se lo toma una vez al año.
Yo. Yo- Te lo yo tienes que nunca me he tomado un tomar a perfil partir de los lípidos. 40 años y más si tienes problemas ser de por herencia. eso. Sí, por eso. Ah, sí, por eso que no me lo he ya tomado. brinqué. Sí, acabo de cumplir 28, Así doctora. es, efectivamente. Ah, bueno, entonces cuando cumpla 40, ya después de los 40, entonces ya se sugiere una vez por año, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Y qué es sangre? O sea, Es en sacarte sangre, un ayuno de 12 horas y le van a checar colesterol, triglicéridos, grasas buenas, grasas malas y otro tipo de lípidos. Y esto le va a decir qué tanto está cuidando su microcirculación. Por lo menos 2 veces al año una glucosa no es tan cara. Con un ayuno conveniente también, por lo menos de 10 horas. Y esto recuerden ustedes que en México las principales causas de muerte son las enfermedades de tipo cardiovascular y la diabetes, que tienen efectos sobre qué, sobre la microcirculación de todo el cuerpo. Con este tipo de programas se trata de que yo tenga una vida con calidad y que yo tenga un envejecimiento sano, que no sea hipertensa, ni diabética, ni jorobada cuando tenga 70 años. Que si una persona con una presión normal, con mi azúcar y mi páncreas en buena función, con un peso conveniente a mi edad y dentro de la edad que me corresponde, esto me permite ser una mujer sana con calidad de vida. Estos tipos de programas es para eso. Y qué mejor si tengo una buena sexualidad con mi esposo a los 60, a los 65. Bueno, ellos quisieran toda la vida, ¿verdad? Pero no sí, se puede todo. Sería lo ideal. Jorge, que nos está escuchando en Austin. Saludos, Jorge. ¿Cómo Saludos. se puede nivelar la testosterona? La testosterona no se nivela, Jorge, sino simplemente se mantiene con un tratamiento si está baja. La testosterona que miden normalmente en ustedes para determinar si hay un déficit es la testosterona libre. Entonces tienes que ir con tu doctor, pedirte la testosterona y él te lo puede ajustar porque hay tratamiento a base de testosterona en gel y tratamiento a base de testosterona inyectada trimensual. Que estas son las testosteronas más nuevas que tenemos que no dan tantos efectos, porque recuerden que todo medicamento tiene un efecto en el cuerpo y que te dan una sensación de bienestar, porque es lo primero que nota el hombre cuando tiene déficit de testosterona es qué bien me siento, mi estado de ánimo. ¿Cuando tiene déficit o cuando tiene...? Déficit de testosterona, porque recuerden ustedes que cuando hablamos de la andropausia dijimos que los síntomas principales es la depresión, el decaimiento, la pérdida del vigor, reducción en los músculos. Y eso es porque bajó la testosterona. Así es. Cuando o sea, sube la testosterona hay bienestar. es igual que nosotros cuando estamos en ovulación, nuestro nivel de estrógeno es el mejor. Y estamos contentas. A diferencia que cuando llega el sangrado, el marido sabe que estamos sangrando porque traemos depresión o estamos muy sensibles o muy irritables. Es de la misma manera en el hombre, pero hay que recordar algo muy importante, que debe de haber estudios. Porque el componente psicológico, el estrés, el insomnio, el tabaquismo, el exceso de alcohol, pues son factores que obviamente pues bajan tu estado de ánimo y eso no significa que tu testosterona esté baja. Significa que tus hábitos están perjudicando tu tranquilidad y tu calidad de vida. Interesante. Vamos a irnos a una pausa comercial. Tenemos preguntas, Miriam ya hizo la suya. Si tú has estado intentando entrar a la sala de chat y no has podido, pues ya somos dos. Yo tampoco. Pero tenemos líneas telefónicas. Vamos a intentar de todas maneras por la computadora en estos últimos 15 minutos. Haz tus preguntas y por supuesto sigue con nosotros. Después de esta pausa estará contigo la doctora Olga Lares con este tema de sexualidad masculina en Club de Mamás. Ya se empezó a correr la voz, ahora sí los señores están escuchando Radio Mujer. Y bueno, hasta Toño está con el ojo así pelón, escuchando. Bueno, todos y todas, porque además es muy interesante saber cómo poder cuidarnos mejor. Y la intención del programa es calidad de vida, como siempre. Y tomar buenas decisiones, tomar las mejores decisiones cada vez. Probablemente esto no lo habrías decidido hace 10 años. Bueno, ya se vivieron otros 10 años, ya se van de alguna manera entrando a otras etapas en donde pues sí, antes no me dolía, ahora sí me duele. Ahora hay que hacerse cargo de lo que antes uno no se hacía cargo. Elena Velázquez está escuchando. Ella, en el momento que tú empiezas a hablar de todo esto, piensa que si no tendría que ver
algo de esto de lo que hablas con el problema que su hijo tiene. Es un hombre de 28 años que no ha podido tener familia. Al parecer el tema es falta de espermatozoides. ¿Qué puede hacer o por qué se debe esto? Bueno, yo le diría, señora Estela, que la falta de espermatozoides es porque el testículo no las produce, se llama azospermia. Y sí, desafortunadamente, algo pasó en esa etapa, en esa infancia, que hizo que el testículo sufriera un daño y una agresión. Aquí es importante que la vea un biólogo de la reproducción de alguna clínica de infertilidad. Si no le han tomado una biopsia testicular o si ya se la tomaron y el diagnóstico es definitivo, pues sí, desafortunadamente él no va a poder tener un hijo porque el testículo no produce espermatozoides. Entonces, si no le han hecho la biopsia testicular, yo le sugeriría que lo lleve a una clínica de infertilidad de las que tenemos aquí en Guadalajara con reconocimiento para que chequen y lo vean. Y recuerde que el ginecólogo, no nos dedicamos a biología de la reproducción, que el biólogo de la reproducción ve a la mujer y no todos pueden hacer una biopsia testicular. Que la biopsia testicular es área de un biólogo de la reproducción que tenga una clínica de infertilidad en donde él tenga la capacidad para hacer una biopsia, o del andrólogo o del urólogo. Sí, porque además también el tema muy interesante es que hoy se está viendo a la pareja. Antes, culturalmente, pues se pensaba es que la mujer no puede tener hijos y ni Así siquiera es. revisaban Al las hombre. condiciones del hombre. Importantemente quiero en este momento decirte, Claudia, que el 40% del problema de infertilidad es el factor masculino. Y qué bueno que él se dio cuenta, pero sí, yo considero que sí debe usted hacer esta evaluación para ver si hay algún espermatozoide o algunos espermatozoides en testículo. Bien, pues aquí hay una pregunta, Miriam, aprovechando que está aquí la doctora Olga y que sabe que ella es ginecobstetra, te pregunta acerca de sus trompas de falopio, tapadas, matriz caída. Así, con estas condiciones, siendo regular, ovulando, ¿puede embarazarse? Miriam, no me dices tu edad. 35. Ok, Miriam, si tienes 35 años y tus trompas son tapadas, están tapadas severamente con adherencias y cicatrices y tus ovarios están funcionando, yo te sugeriría definitivamente no tanto la microcirugía, porque la microcirugía cuántas te vas a hacer y el riesgo de tener un embarazo fuera de la matriz, que se llama ectópico, es alto. Probablemente que te sientes con el biólogo de la reproducción a platicar y que sea una fertilización in vitro, porque casi los costos salen a la par, porque cuántos intentos tendrías que hacer, cuántas cirugías o microcirugías o laparoscopías, y ya tienes 35 años. Recordemos que la edad de tener hijos, la mejor edad es de los 20 a los 30. No por eso queremos que a esa edad se nos embaracen todas nuestras hijas, pero sí es importante que tú de 35 años, cuando tu fertilidad ya se empieza a reducir un 30%, un 35%, un 25%, depende de tus hábitos, yo te sugeriría un biólogo de la reproducción y que te sientes a platicar para que determines, y para mi impresión y mi experiencia como ginecobstetra, lo ideal sería ya en este momento de tu vida una fertilización in vitro con tus propios óvulos. María, a mi esposo le detectaron espermas inflamados y deformes. ¿Qué tratamiento debe llevar? Bueno, yo no veo hombres, yo vengo con el punto de vista ginecostétrico y ginecológico en el área de climaterio a verlo, señora María, y a comentar algo que nos inquieta a la mujer. Yo le sugeriría que su esposo fuera con el andrólogo. Que seguramente fue el que le dio el diagnóstico. Ajá, claro le que pidió sí. que se hiciera estos Una estudios. espermatobioscopía, que es un estudio en donde se ve la cantidad, la calidad, la forma y la movilidad de los espermatozoides. Pero no cualquier laboratorio lo hace. Su andrólogo o su ginecólogo que ve a hombres, porque hay ginecostetras que ven hombres, su servidora no ve hombres, ellos pueden decirle en dónde, porque debe de tener 2 estudios de diferente área con el mismo diagnóstico, por el error que puede haber. Muy bien, la señora Elena pregunta o te pide que repitas los estudios que sugerías, que supongo que son los andrólogos quienes lo piden en este asunto de la falta de erección. Bueno, vamos a ser honestas, estamos hablando solamente de la testosterona libre, del colesterol, de triglicéridos, de HDL, que son lipoproteínas de alta densidad, que son cardioprotectoras, de LDL,
Y también sería muy importante, señora, si ese marido ya supera los 40, pues que empiece a revisarse la próstata, porque hay que recordar que el crecimiento de la próstata puede hacerse evidente a partir de esa edad. No le tenga miedo, señor, no necesitan hacerle un tacto rectal, puede hacerse un eco transtesticular si lo requiere y se complementa con el antígeno de tipo prostático. Esto debe de ser una vez al año después de los 40. ¿Por qué podemos pensar que la próstata está crecida? Bueno, pues oiga cómo orina su esposo, señor, a veces hay que oírlo. La fuerza del chorro, la intensidad del chorro, porque es lo primero que cambia cuando hay un crecimiento, pero este es muy lento y paulatino. Y quizás él sienta que por algo no está orinando bien y pueda hacer que ya empiece a crecer la próstata, porque modifica mucho su micción y lo primero que nota es que orina frecuente poco, en poca fuerza, en poca cantidad y orina mucho en la noche. Entonces, cuando hay estas alteraciones, hay que empezar a preocuparnos un poquito por la próstata, ya que esta puede crecer conforme pasen los años. Entonces, también hay que pedirles un eco transtesticular y que no chequen la próstata del marido, así como nosotros nos tomamos un eco para ver útero y ovarios, así como nosotros nos tomamos un Papa Nicolau, que es de canal cervical, de paredes vaginales, a él le toca un eco de próstata o su tacto. Si él dice, pues mi urólogo me tiene paciencia, voy relajado y tranquilo, que le chequen su próstata. Doctora Olga, creo que vamos a tener que hacer la sección parte número 2 de este programa, Sí, ¿verdad? porque no tuvimos el chat y sé que por ahí llegan muchas preguntas, las que alcanzaron a llegar fueron vía telefónica, pero ¿cómo podemos resumir el programa de hoy de sexualidad masculina cuando nos quedan apenas 3 minutos? Yo diría que la sexualidad masculina es una parte muy importante de nuestra vida a cada día y que debemos de estar conscientes como mujeres que nosotros hay que estar pendiente y fomentar la salud de ese compañero y no dejar que esta disminución en el deseo sexual se vuelva un vicio y tratar nosotros de sentarnos a platicar con ellos, de ver sus hábitos, de ver su ambiente, para que de esta manera ese principal problema de inapetencia sexual, de fatiga, de alteraciones en el estado de ánimo, de pérdida de la masa muscular, que ya está siendo muy evidente, no llegue a esa etapa, que lo ideal es que todo esto vaya siendo a partir las modificaciones de los 60 años, de los 65, de los 70, y aún así conocemos a gente de 65 y 70 años muy vigorosa. Por lo cual yo creo que debemos como mujeres estar conscientes que no nomás mi cuerpo cambia y envejece, que aunque él no se queje, señora, él también está teniendo modificaciones en ese cuerpo y que así como ellos nos regalan una mamografía, nosotros hay que regalarles un perfil de lípidos, un antígeno prostático o un eco de próstata. Y es parte del cuidarnos para mantener una vida sexual, porque yo creo que la sexualidad es de dos y va a cambiar conforme pase la edad. Hay que cuidarla y hay que cuidar esa pareja. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Olga, la visita que nos has ofrecido el día de hoy y con toda la información y el conocimiento que has compartido esta mañana como médico. Muchas gracias a la doctora Olga Patricia Lares. No, gracias, Claudia, y encantada de estar con ustedes. Gracias, mamás, gracias, papás que están escuchando el programa, los abuelos, bienvenidos siempre. Se quedan en buena compañía porque a continuación viene el programa más sabroso de la radio. Ahí no se van a preocupar por la salud, va a ser puro gusto, darle gusto al gusto, y estará Maruja Cordero con ustedes y con las mejores recetas de la radio. Se quedan Toño Oregel y Brenda Tapia. Nos vamos, Grecia Moya, productora de este espacio, y Claudia Caballero en este micrófono, esperando que haya sido de tu agrado y sobre todo que esta información puedas llevarla a la práctica, que no solo se quede como algo muy interesante que escuchaste, sino realmente te lleve ya sea a modificar hábitos o hacer una cita con el médico. Ya nos vamos, mañana tendremos un programa también interesante, mañana será jueves y yo te espero en punto de las 10 de la mañana aquí en el Sexto Sentido de la Radio, Radio Mujer. Hasta entonces.